Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más. Esperamos que, como en programas anteriores, disfrutemos de las narraciones y crónicas de los acontecimientos importantes en nuestro municipio durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país. En esta ocasión ya estamos comenzando el mes de junio. Llegamos a la mitad de este año 2019. Iniciamos este sexto mes con todo el entusiasmo, pero sobre todo con el gusto e interés por seguir escuchando, conociendo y aprendiendo en cada una de nuestras emisiones la interesante historia de nuestro municipio a lo largo del tiempo. En la pasada emisión de nuestro programa dimos continuidad a las crónicas sobre esta época tan importante como lo fue la Revolución Mexicana y su fin con la firma de los Tratados de Teoloyucan. Suceso que trajo consigo el nacimiento del ejército mexicano, la culminación de un gobierno usurpador, entre otras cosas. Antes de comenzar con las narraciones de esta emisión, aprovechemos la oportunidad para invitarlos a comentar y participar nuevamente con cualquier duda, inquietud y comentario que con gusto comentaremos durante este programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre los tratados de Teoloyucan y los logros obtenidos con la firma de estos. Demos la bienvenida a nuestro colaborador, el arquitecto Pablo Rosas, cronista por la AMECROM. Bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento y por todo ese cúmulo de datos históricos de nuestro municipio. Gracias nuevamente y bienvenido. Buenas noches nuevamente, aquí estamos con ustedes para continuar con la narración de las crónicas de Teoloyucan. Ya lo dijiste, estamos llegando a la etapa importante para los teoloyuquenses, que es la fecha del 13 de agosto, Día Cívico Nacional, en donde conmemoramos precisamente esa famosa firma, la llamada firma de los Tratados de Teoloyucan. Ya falta poco para que empiece nuestro festival y pues comunicarles, platicarles que también por segunda ocasión nos visitará la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, un organismo dedicado a conservar, preservar, difundir nuestras tradiciones, costumbres y de hecho nuestra historia de cada uno de los pueblos. La fecha está próxima y será el día 27 de julio de este año, fecha en que arranca nuestro festival internacional llamado Tratados de Teoloyucan. Pero antes de llegar a esa fecha, vamos a culminar el tema tan importante que hemos seguido semana tras semana. Estamos a punto de terminar esta etapa y este programa está dedicado precisamente a qué sucedió después de la firma de los Tratados de Teoloyucan. Ya llegamos al momento donde se rinde la Ciudad de México, desaparece el Ejército Federal, se llega a la Ciudad de México el día 20 de agosto, cuando hacen entrada a los constitucionalistas. Pero ¿qué pasa ante todo aquí en Teoloyucan, en el Estado de México y en la República Mexicana con lo que fue esa firma? Bueno, vamos a continuar con esto. Tenemos que hablar de lo que representó ese tratado. Tenemos que hablar de los acontecimientos que vinieron más adelante. Por ejemplo, de los logros con la firma de los Tratados de Teoloyucan, que tiene un valor histórico para este pueblo, para el Estado de México y para la nación. Es una serie de eventos. Por ejemplo, se da cumplimiento al Plan de Guadalupe. Si recordarán, el Plan de Guadalupe se forma en la hacienda que lleva el mismo nombre, Guadalupe, porque
Victoriano Huerta había manifestado a la nación que se le había nombrado presidente de la República. Pero en las condiciones en que se lleva a cabo todo este movimiento, don Venustiano Carranza está en contra de ese acto porque el poder de Victoriano Huerta fue creado a través de la sangre, las armas y la muerte vil y cobarde de Francisco I. Madero y su vicepresidente. Entonces, Carranza forma el Plan de Guadalupe para restablecer el orden constitucional. Ese fue uno de los primeros pasos que dio origen a la Revolución Mexicana. Y bueno, con esto se forman los ejércitos del Oriente, del Poniente, o más bien llamados del Noreste, del Noroeste, y el ejército que comandaba Francisco Villa por el centro del país. Después viene lo que sería el origen y nacimiento del ejército mexicano actual. De verdad que es un orgullo que por ese hecho, por la llamada firma de los tratados de Teoloyucan, haya nacido el llamado ejército mexicano actual, que sustituyó al ejército federal a través del Plan de Guadalupe, porque en esa fecha tiene como origen el nacimiento de este ejército de nuestros días. Si no se hubiera ganado, si los constitucionalistas no hubieran ganado esta revolución, fuera otro ejército, tal vez hasta el federal, quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, con el restablecimiento del orden constitucional, también tenemos que hablar de ese hecho tan importante. Ya está restablecido el orden constitucional, pero de acuerdo a la Constitución de 1857, hay puntos que ya no son vigentes. Y entonces lo importante de que se haya firmado el tratado o tratados de Teoloyucan da pie a la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Vean nada más que ese hecho que se realizó en este lugar fue el antecedente tan importante para que hubiera reformas a nuestra Constitución anterior. Dicen, bueno, pero ¿por qué o cómo? Bueno, pues es que la tienda de raya era un elemento nefasto para el pueblo, para los trabajadores, ante todo de las haciendas, que los explotaban vilmente de sol a sol, con un sueldo tan miserable que nunca veían en billetes, en monedas. Al estar las tiendas de raya, les pagaban con especie. Y con unos precios tan caros, tan altos, que los ponía el mismo hacendado. De tal manera que no había jornada laboral que por alto que le pagaran a los trabajadores, a esto les alcanzara para comprar los bienes que necesitaban. Y es por eso que dentro de la Constitución se habla de la abolición o desaparición de las tiendas de raya. Es un hecho tan importante que en este caso el beneficio directo es que ya el trabajador vería su dinero. Y hablando de lo que es la jornada laboral, que antes era de sol a sol, con la nueva Constitución se habla de un horario máximo de 8 horas. Otro hecho tan importante para toda la República Mexicana, no nada más para nosotros. Con este logro ya no había tal deuda de hijo a padre y hasta, ¿por qué no?, hasta heredar la deuda de los abuelos. Eso se da por terminado y entonces viene una manera diferente de trabajar en el campo. Hablando del campo,
Esos terrenos que alguna vez fue de los campesinos que le trabajaban a los hacendados, vino como una recuperación quizá no justa. Sin embargo, el terreno fue devuelto a las comunidades mediante la forma del ejido. Y tan es cierto, o fue cierto, que para Teoloyucan, Plutarco Elías Calles fue el autor de haber entregado 1000 hectáreas de terreno que le fueron separadas a la hacienda de San José Puente Grande, a la hacienda de La Teja del municipio de Tepozotlán y de la hacienda de Tetla en el municipio de Teoloyucan. Ese es otro de los beneficios que nos trajo la promulgación de la Constitución de 1917. También desaparece la esclavitud. Con el solo hecho de que alguien pisara terreno dentro de la República Mexicana, por ley quedaba libre. La educación también es otro de los rubros que es tan importante o fue tan importante en ese momento, porque ahora la educación era para todos, no nada más para los hijos de los hacendados. Era una educación gratuita y laica. Si bien en la época del virreinato predominaba la iglesia, hoy, después de la promulgación de la Constitución de 1917, se evita que la iglesia intervenga de manera directa a la educación, y además de que ahora tenía que ser gratuita. Es así como nacen muchas de las escuelas. Hoy es otra situación muy diferente, pero para efectos de la Revolución Mexicana, los logros fue que ya había acceso a la educación para todo mundo, para todo campesino, para todo obrero. Y esos son parte de los logros que tuvo como consecuencia la firma de los tratados de Teoloyucan. Recapitulando, estos logros son el cumplimiento al Plan de Guadalupe, el origen y nacimiento del ejército mexicano actual, el restablecimiento del orden constitucional, la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Y de esa Constitución tenemos los siguientes logros: la desaparición de la esclavitud, la desaparición de las tiendas de raya, la repartición del ejido, la educación gratuita y laica, el horario laboral de 8 horas y algo que estaba pasando por alto. Por primera vez en esa Constitución se habla de los derechos humanos, tan importante para todos nosotros, para todo el mundo. Y nace aquí precisamente como en el antecedente de la firma de los tratados de Teoloyucan. Eso sería la parte fundamental de la llamada firma de los tratados de Teoloyucan. Eso es lo que trajo para nosotros y para la República Mexicana. Pues bien, sin duda es más que claro la importancia y relevancia de la firma de estos tratados en nuestro municipio, ya que, como se acaba de mencionar, fue el inicio de grandes cambios muy significativos en la vida en la vida de nuestro país, en todos los aspectos: político, económico, social. Definitivamente es algo que quizá muchos desconocíamos, algo que quizá no se había difundido de esta manera y que lamentablemente muchos de los que vivimos en este municipio desconocíamos hasta hace poco tiempo. Pero ¿por qué? Esa es una duda que creo que todos nos hacemos, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué no se le había dado la importancia, la relevancia a estos hechos, este hecho histórico tan importante para la vida de nuestro país? ¿Por qué no se le había dado esta relevancia, arquitecto? ¿Cuál fue el motivo por el cual quedó
guardado este hecho tan relevante y para lo cual en muy pocos libros de historia se le da la importancia y relevancia que merece. Ya hemos analizado, ya hemos hablado y platicado y comentado todo las consecuencias y la importancia que trajo para la vida de nuestro país la firma de los tratados. Pero ¿por qué no se daba esa importancia? ¿Por qué lo guardaron en unos cuantos escritos? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, yo creo que esto solo fue por omisión. No creo que haya algún dato, alguna información que se haya querido ocultar. Simplemente pues, fueron hechos que se dieron a lo largo y ancho de la República Mexicana, así como el plan de Ayala, así como el plan de Ciudad Juárez, el plan de San Luis. Todos ellos se fueron dando, pero no con la importancia que merecía en su momento. Con el tiempo hubo quien fue descubriendo esta información y que creyó que era tan importante para todo México. Y ahí es donde empieza una tercera parte y la más importante para los teoloyuquenses, porque tal vez alguien en algún lugar cualquiera pudiera haber descubierto esta información, pero concretamente hubo una persona aquí en Teoloyucan que le llamaban el loco, que le llamaban el guerrillero. Fue un luchador social que mucha gente no lo entendía, que mucha gente política lo rechazaba, que mucha gente, ante todo política, lo quería callar por el sistema, porque el gobierno decía no quería reconocer este hecho. Y me refiero a don Felipe Martínez Cruz. En esta firma de los llamados tratados de Teoloyucan, tanto los requisitos para que fuera declarado Día Cívico Nacional, o durante todo este proceso participaron varias personas, unos primero, otros después y otros al final. Pero sí quiero recalcar que el señor Felipe Martínez, que fue presidente municipal de este lugar en el periodo de 1988 a 1990, y que sin tener estudios técnicos, bueno, ya ni siquiera la preparación elemental como es la primaria, pero era un luchador social que estaba en contra de los malos actos, de los malos manejos del gobierno. Y es así como que dentro de su lucha social siempre hablaba por el prójimo, hablaba por los teoloyuquenses y buscaba que hubiera una mejor condición de vida para todos. Y la muestra está que sin esa preparación técnica o escolar mínima, él, como también le llamaban el analfabeta, él llegó a ser el presidente municipal de nuestro pueblo, basado en las tradiciones, en las costumbres, en nuestra manera de ser. Él impidió que el gobierno estatal implantara aquí por dedazo a un presidente diferente. Y entonces él propuso la llamada consulta a la base, que era lo que el pueblo dijera, lo que el pueblo apoyara, a quien el pueblo quisiera poner. Y es así como empieza su mandato como presidente municipal de aquel entonces. Pero, ¿por qué me refiero a él? Porque si no hubiera sido por este luchador social, tal vez no se hubiera tenido los logros que implica la llamada o los llamados tratados de Teoloyucan. Con todos sus antecedentes y durante su mandato como presidente municipal, tuvo varios logros que el pueblo le aplaudió, logros que el pueblo compartió y convivió. El trabajo de este señor, así lo he dicho a título personal, 2 o 3 administraciones juntas
antes o después de lo que hizo el señor Felipe Martínez, no lo han logrado. Y entonces, con ese antecedente, cuando él termina el mandato como presidente municipal y que le gustaba la historia, le gustaba leer, le gustaba aprender, muchas veces nos encontrábamos y nos decía: ven, ¿sabías que aquí estuvo Carranza? ¿Sabías que estuvo Álvaro Obregón? Y por ahí nos empezaba a narrar lo que había leído. Y a veces hasta, ¿por qué no? Muchos le daban o le dábamos la vuelta para que no nos quitaran nuestro tiempo. Es así como empieza la inquietud de un loco, la inquietud de un guerrillero que soñó que el día 13 de agosto, un día tendría que ser nombrado Día Nacional, así le decía. Y entonces se dio a la tarea de platicar, de convivir con los cuates, los amigos, sobre este tema. Y así transcurrieron 20 años en su lucha con su familia, con los amigos, con autoridades locales, con autoridades del Estado de México y, ¿por qué no?, de orden federal. Él luchó y luchó hasta que llegó el momento en que tenía que haber participación del ayuntamiento para avalar su dicho. Algunos sí le apoyaron, pero hubo quien así le dijo: estás loco, esto no va a ser posible. Y ese expediente técnico que le fue entregado estuvo guardado en el escritorio de este funcionario durante 7 meses. Y al no caminar, al no ver que este asunto pudiera avanzar, el señor Felipe Martínez le pidió ese expediente y se lo entregó a otro personaje, y sí digo el nombre, Juan Carlos Uribe, en ese tiempo diputado por el PAN. Y es increíble que después de 7 meses, este señor que guardó el expediente y que no avanzó en nada lo que fue el trámite que se tenía que hacer, el también expresidente Juan Carlos Uribe, en muy pocos días tuvo ese logro, que ese documento, que ese proyecto entrara a la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que faltaban más datos que se recabaron inmediatamente y se le dio seguimiento. Y es por eso que entonces intervinieron historiadores como el historiador Álvaro Matute, como el historiador Smithers y García Diego, historiadores de alto renombre que dieron el aval de que sí merecía ser llamado Día Cívico Nacional. Aquí hago un paréntesis porque es bien importante. Este historiador García Diego, de tal prestigio, acaba de publicar un libro que se llama De Guadalupe a Teoloyucan. Se está refiriendo a la hacienda de Guadalupe cuando se forma ese plan y todo el trayecto del constitucionalismo hasta la firma de los tratados de Teoloyucan. Vean la importancia que tiene nuestro pueblo y nuestros tratados. Y es así entonces, regresando al tema principal, que bajo decreto se modifica el artículo 18, inciso A, para incluir ahí a los tratados de Teoloyucan, en donde está el himno, la bandera y el escudo nacionales. A ese nivel está considerado nuestros tratados de Teoloyucan. Y ya con esto, por decreto o por ley, cada centenario que se llegue a conmemorar, tiene la obligación el presidente de la República en turno de hacer los honores, como fue el día 14 de agosto del año 2014, cuando vino el licenciado Peña Nieto a conmemorar los tratados de Teoloyucan. Y con eso damos por terminado lo que sería esos logros que se obtuvieron a través de la Revolución Mexicana, fin
de este evento aquí en este lugar y las consecuencias que nos trajo. Muy interesantes todas estas crónicas. A mí me gustaría recalcar nuevamente la importancia de esto, ya que estoy seguro de que muchos de los que habitamos este municipio desconocíamos todas estas anécdotas, estas historias, estas crónicas. No teníamos claro por qué o el porqué de la importancia de la firma de estos tratados. No sabíamos por qué en nuestro municipio, por qué aquí. No sabíamos las consecuencias o la relevancia que tuvieron la firma de estos tratados para la historia y el rumbo de nuestro país. Espero que con estas narraciones, que con estas pláticas y toda la información que se ha tratado de transmitir a través de este programa, nos quede claro por qué los tratados de Teoloyucan, afortunadamente y gracias a todos estos luchadores sociales que pelearon por el reconocimiento de esta fecha, se le dé la relevancia nacional e importancia para nuestro país que tienen la firma de estos tratados. Espero que les haya quedado claro, que hayamos logrado dar a conocer, aunque sea de una forma muy breve, los detalles, los antecedentes, el contenido y la consecuencia de la firma de los tratados de Teoloyucan. Desafortunadamente hemos llegado a la final de esta emisión. Una vez más el tiempo nos quedó corto para continuar con las narraciones y crónicas de este acontecimiento, pero bueno, esperamos que haya sido claro y suficiente la información que nos ha brindado nuestro colaborador. Y cualquier duda o comentario, como les habíamos comentado, háganoslo llegar y con gusto lo comentaremos en las próximas emisiones. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.